con Camilo Férez, analista político. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Vamos entonces viendo el factor PDG. El PDG ahora tiene la llave de todo. Sí, lo primero que hay que decir es que Franco Parisi tiene la llave de esta conversación. Vamos a ver si es que el PDG esta vez lo sigue y por cuánto tiempo, porque la última vez el PDG se diluyó como raya en el agua y no duró mucho dentro del liderazgo del presidenciable. No hay que restarle mérito en todo caso a Franco Parisi. Esta es tercera vez que se presenta en una elección, que logra ser un candidato creíble en un espectro de votantes que le han sido relativamente fieles, aunque pueden no ser los mismos, pero en definitiva le han comprado 3 veces la misma oferta. La oferta de impugnación, al mismo tiempo la oferta antipolítica, la oferta no más de lo mismo, así que algo de talento tiene. Sí, se consolida también un proyecto. Es raro porque pareciera que no tiene un proyecto político si uno no lo puede catalogar como en categorías, pero se consolida de alguna manera lo que está ofreciendo. Bueno, es el show de un solo hombre. Y hasta ahora, podría ser que ahora tomara una decisión diferente. Tú lo mencionabas hace un rato, tiene una bancada de diputados nuevamente, tiene dentro de esas filas además a uno de los diputados más votados, que es Pamela Giles, en términos de números de votos. Entiendo que es la segunda después de Manucheri, pero están pegados junto con Gustavo Gatica. Y por lo tanto vamos a ver si es que ahora toma una opción distinta. Pero lo que ha hecho hasta ahora es presentarse elección tras elección y luego no mantener la presencia, no mantener una pega política, no quemarse y por lo tanto siempre reservar la posibilidad de volver a presentarse como algo hipotéticamente nuevo y algo que la gente todavía no ha probado y que por lo tanto tiene el atractivo de, como en su minuto lo hacía Eduardo Bombalé. ¿Te acuerdas de Eduardo? Tú eras muy chica. No, sí me acuerdo. Ya. Me veo tan chica, pero no soy tan chica. Pero Bombalé tenía ese mismo talento, que es conectar con la gente que tenía mucho enojo, mucha rabia, ¿cierto? Porque había perdido la selección. Él daba las recetas de cómo había que hacerlo y de repente la gente empezaba a decir, bueno, ¿y por qué no le pasa la selección a Bombalé? Si uno se hacía la pregunta, no tenía ninguna credencial más que haber conectado y empatizado con la audiencia para tomar una empresa como la selección. Y sin embargo, la gente igual lo pedía. Pero entonces, ¿cuál sería la estrategia que debería optar Kast y Jara para acercarse a ese electorado? ¿Sería conveniente, no sé, si uno pensara en Kast ofreciéndole un ministerio a Parisi? Bueno, como todo, como todo lo que circula alrededor de la figura de Franco Parisi, esto va a ser una subasta. Esto concuerda con el tipo de personaje del que estamos hablando. Y probablemente tomar opciones osadas como la que tú dices podría tener efecto. Ahora, lo que ha pasado históricamente con la votación de Parisi es que se distribuye entre las distintas ofertas. Incluso la vez anterior que él hizo una especie como de encuesta por Twitter con su partido y decidieron apoyar a José Antonio Kast, los análisis muestran que su votación más bien se inclinó 60-40 Boric y Kast. ¿Puede uno de ahí colegir que es un electorado que es más propenso a votar por un candidato de izquierda? No, porque no hay que olvidarse que en ese minuto Gabriel Boric era cambio, no continuidad. Hoy día la oferta de la izquierda y de la centroizquierda es continuidad. Y este es un tipo de votante que, como decíamos anteriormente, lo que está buscando es algo distinto, algo nuevo. Por eso él apela al ni facho ni comunacho, al ellos son políticos y yo no. Es decir, hay una oferta de renovación e incluso de reemplazo detrás de la propuesta de Parisi. Y también se aleja del clivaje tradicional que están acostumbrados, que Kaiser también apeló a eso, dictadura o democracia, él también se aleja de eso. En su franja fue bastante claro. Pese a que estaba en el puente de la franja del no, él se alejaba de todo eso. Claro, porque él usa esas figuras para decirle que finalmente los políticos han traicionado a la gente. Ese es el mensaje que le está diciendo. Mire, los políticos le han mentido tantas veces que ahora pruebe algo nuevo. Lleve de lo nuevo. Eso es lo que está diciendo Franco Parisi. Lleve de lo bueno. Exactamente. Lleve de lo nuevo en este caso. Sí. Y ha sido, te insisto, tiene el talento suficiente como para presentarse y luego irse. No sé si esta vez lo va a hacer diferente. Uno tiende a pensar que no. Porque vuelve a presentarse elección tras elección como algo distinto, algo que la gente no ha probado y que merece la pena eventualmente probar. Vayamos a analizar un poco la derecha tradicional, por así decirlo. ¿En qué pie queda Chile Vamos? Ya muchos lo están dando por muerto. ¿Se debería dar por muerto? A ver, los partidos, los conglomerados, ¿cierto? Las tendencias políticas y también sus liderazgos tienen una muerte lenta. Tienen una muerte que es más bien demográfica. Son algunos los ejemplos de partidos que han salido completamente de la escena y normalmente son partidos que han crecido tan rápido como se han ido.
Ahora, este es un fracaso rotundo de la derecha tradicional, es decir, la votación de Evelyn Matei la deja peor que en las peores pesadillas que tenía el sector. Su presencia dentro del Congreso se salva en cierta medida por la no renovación total del Senado, pero obviamente quienes venían a reemplazarlos a ellos, sobre todo a la UDI, que es republicanos, han dado un paso más en ese camino. Ahora, ¿tú te imaginas que ellos no van a ser parte del mismo gobierno? Al menos Chile Vamos, el 99,99% de los liderazgos de Chile Vamos, yo creo que no. Le podría pasar un poco lo que le pasó al Frente Amplio con la exconcertación, ¿o no? Totalmente, y yo creo que ahí hay un aprendizaje también para el caso de republicanos, el caso del propio José Antonio Kast. Tiene que ver cuánto tiempo puede estirar ese chicle. Aquí siempre hay un trade-off. Es decir, yo voy a consolidar mi éxito y lo voy a convertir en un éxito político o lo voy a administrar para tratar de ampliarlo. Este gobierno, esta coalición actual que gobierna, se demoró en dar ese paso. Fue un paso, partieron los anillos concéntricos, ¿cierto? Se demoraron, generaron muchos heridos en el camino, desgastaron suficientemente a su adversario, pero no lo mataron del todo y lo tuvieron que integrar. Yo creo que en el caso de republicanos, lo que uno ve hoy día es que ellos van a demorarse menos. Si esa es una mejor fórmula que la que hizo Gabriel Boric, bueno, vamos a tener tiempo de verlo. Igual tuvimos la experiencia de la del Consejo Constitucional donde vimos a republicanos gobernando y ahí ellos incurrieron en varias faltas. Ellos tienen que salvar esa situación y que no vuelva a suceder lo que pasó en ese entonces. Así es, y este es el drama que tienen casi todos los liderazgos políticos. Normalmente sus bases son más extremas que ellos mismos y eso se está agudizando en la medida en que se polariza un poco más la oferta. Y por lo tanto el liderazgo de quien ejerce en este caso el control del sector, José Antonio Kast, se juega un poco en ser capaz de transmitir rápido y sin mucha pérdida que otra cosa es con guitarra y que ahora van a tener que hacer algo distinto. Probablemente va a tener durante todo el periodo a alguien a su derecha. Tenemos que hablar igual de Kaiser. Kaiser, el mejor negocio que tiene de aquí en adelante es pararse al lado de José Antonio Kast, al lado republicano, e irle mostrando todas sus renuncias, todas sus faltas y ofrecerse él como la verdadera derecha, como de alguna manera en algún minuto lo hizo José Antonio Kast respecto de Chile Vamos. Entonces, en ese contexto pareciera que lo de Chile Vamos es una pérdida de sentido identitario. Perdió el sentido. Sí, perdió su tiempo histórico. Y por lo tanto es muy difícil que haciendo lo mismo y hablándole al mismo electorado y con las mismas figuras, esto se nota mucho en el tipo de figuras que también han salido derrotadas después de esto. Van saliendo de escena, apelan a esa misma tecla un poco identitaria de la UDI, de los tiempos de la UDI popular, del estoy dejando los pies en la calle. Y esa estética está rebotando con una ciudadanía que ya no está consumiendo de ese tipo de oferta. Y por lo tanto, claro, mueren demográficamente, se les van muriendo los votantes. ¿Y cuánto pesa la ausencia de Sebastián Piñera? ¿Está pesando? Bueno, yo creo que más que pesando, Sebastián Piñera era una figura que obviamente en esta oferta no tuvo un digno cónsul. Nadie tomó ese testigo. Es cierto que Evelyn Matei trató de ser la heredera natural de Sebastián Piñera, pero hizo todo lo posible también por alejarse de lo que fueron los grandes éxitos de Sebastián Piñera en tanto construcción de un personaje político. Piñera enfrentó más de una vez a la derecha, ganó y perdió, pero mantuvo sus posiciones, y Piñera también tuvo, entre otras cosas, con el tema de los cómplices pasivos y todos los temas vinculados al golpe, tuvo un instinto nítido respecto a dónde él se ubicaba. Él siempre fue el candidato de la derecha que votó por el no. Siempre corrió esa teja. Y sin embargo, Evelyn Matei nunca fue capaz de dar ese paso en propiedad, porque su historia no se lo permitía y probablemente porque su instinto tampoco la dejaba tranquila. Justamente te iba a preguntar de eso, porque pareciera que ahí es la génesis de la heredera, donde no conversan la heredera con Sebastián Piñera. Así. En esto que es tan relevante, que marcó el destino de Sebastián Piñera. El único que ahí dijo que alzó la voz y dijo que iba a votar no. Así es. Bueno, lo que leyó adecuadamente Sebastián Piñera en su minuto es que el antiguo clivaje, o sea, la antigua partición que teníamos nosotros, el gran parteaguas, que era el sí y el no, le daba a él una posibilidad de correr el cerco. Pero si es que él se cambiaba, Sebastián Piñera, digámoslo, estuvo dispuesto hasta a cambiarse de equipo. O sea, en muchas materias él se dio vuelta muchas veces, sin embargo, en esta nunca. Él siempre mantuvo esa identidad, siempre entendió
que su único atractivo político, aunque no siempre le resultó, era ser aquel que corría la baza un poquitito más allá de lo que podía haber hecho el más exitoso político de la derecha hasta ese momento, que era Joaquín Lavín. Pero Joaquín Lavín nunca corrió ese cerco. Y ahora analicemos un poco cómo queda el oficialismo. Janet Jara, ¿en qué pie queda? Estaban diciendo que aspiraban al 28. Casi llegan al 28. Sí, yo soy de los que creen que el 28 era un número que aspiraba a sorprender hacia arriba y no hacia abajo. O sea, yo creo que cuando un comando sale a poner un número, normalmente lo que está tratando de hacer es clavar las expectativas y estar un poco por sobre las expectativas. Por lo tanto, tiendo a creer que ese 28 en realidad era un 30. Y ella estuvo más lejos de ese 30, está más lejos de lo que se entiende hasta ahora, es el piso que le entrega el gobierno desde el punto de vista de la aprobación, y por lo tanto es una candidatura que hoy día tiene que hacer mucha pega. Es cierto que esa pega está mucho más diseñada, porque al no tener dudas, al no tener contendores, solamente tener que moverse en una sola dirección, parece más fácil, más sencillo. Pero ojo, quedó muy cerca de José Antonio Kast, y si uno hace una suma del panadero, que no corresponde en las elecciones, pero si uno hace una suma del panadero, simple. Así, como si los votos se traspasaran sin pérdida, ella no tiene de dónde ganar. Pero en ese escenario uno podría decir, bueno, que hay algunos votantes de Matei que se podrían ir a Jara. ¿Se podría pensar eso? ¿Qué pasa con Parisi? Porque ya se produjo el trasvasije con Kast-Boric. Sí, pero incluso así uno tendría que decir, para tener el 50 más 1, Janet Jara requiere el 100% de los votos de Parisi, el 100% de los votos de Marco Enrique, el 100% de los votos de Eduardo Artés, el 100% de los votos de Harold May Nichols y una parte del electorado de Liz Matei. Entonces, suena una tarea titánica para alcanzar el... Mientras que, si uno hace la inversa, no estoy diciendo que así se vaya a producir, pero solo va a tener claro de dónde parten. José Antonio Kast solo se obtiene de los dos otros candidatos de la derecha, declarados como candidatos de la derecha y que fueron a darle el apoyo, el 100% de los votos, ya tiene el 50 más 1. Entonces, su tarea parece menos exigente y requiere menos creatividad que la que va a requerir el comando de Jara. ¿Y qué debería ajustar entonces en esta segunda vuelta en términos de relato? Yo creo que lo más importante es tratar de que dos cosas. Primero, sacudirse de lo que obviamente va a ser la estrategia del gobierno, del comando de Kast, que es mantener esta elección como un plebiscito al gobierno. Sacudirse de eso entrega una primera posibilidad. Una nueva narrativa para la segunda vuelta que rebaraje de forma más drástica los bolsones de voto que se tuvieron ahora requiere una estrategia que tome riesgos. En el caso de Janet Más Jara. impugnadora con José Antonio Kast, que ha tenido la estrategia del silencio marcado, ha tenido dos formas. Silencio o impugna al gobierno, su contendor del gobierno. Tal vez Jara debería justamente que hable de los 6.000 millones, todavía no se refiere. ¿Qué va a pasar con la agenda valórica que la sacó? Tal vez por ahí debería ir, ¿o no? A ver, hipotéticamente hablando, hay un electorado de Liz Matei que no va a votar por José Antonio Kast. A ellos hay que mostrarles a Kast. Y en esa, la polaridad que ellos puedan tener como dos candidatos va a ayudar. Pero luego, decíamos, la tarea más importante está en que el grueso de los votantes de Parisi elijan a Janet Jara como alternativa. Y yo creo que ahí lo que conversábamos al inicio, esto es que aquí hay un votante que quiere algo nuevo, le va a entregar las claves a Janet Jara de que por dónde tendría que ir. No solamente sumar la oferta de Franco Parisi, sino que tal vez asemejarse a algo que suene a que ella no es parte del establishment. Yo creo que su discurso más clasista, entendido como el discurso sobre el pueblo contra la élite, es más factible para el votante de Parisi que el de clave política antifacho. Es decir, ahí, piensa tú que en Puente Alto a los dos les fue muy bien, a Janet Jara y a Franco Parisi. Ahí yo me metería a mirar mucho focus y mucha inteligencia y mucha creatividad. Y ¿se debería salir del Partido Comunista? ¿Eso debería ser algo que debería acelerar ahora en estas 4 semanas que quedan? ¿O es más anecdótico? Sí, este es un chiste que si se cuenta muchas veces pierde gracia, entonces yo creo que ahí va a tener poco efecto, pero de todas maneras muestra una cierta actitud. Ella tiene que demostrar que está dispuesta a seguir quemando naves y a seguir desprendiéndose de lastres para ser creíble respecto a un electorado que naturalmente no ve en José Antonio Kast a un candidato viable, posible para su estómago.
Y la última pregunta que te voy a hacer tiene que ver con la composición del Congreso. Es una de las mayores derrotas del oficialismo en mucho tiempo. ¿Cómo enfrenta también Janet Jara esto, sabiendo que va a tener si es que llegara a la moneda, un Congreso en su contra? Cualquiera de los dos candidatos que gane va a tener un Congreso adverso, porque incluso en los números más auspiciosos, donde a republicanos le fue muy bien, va a requerir del concurso de toda la otra derecha, que si está José Antonio Kast en el poder, hay una parte de esa derecha que va a estar compitiendo con él. Y el PDG siempre va a actuar como bisagra. Identitariamente hablando. Y el PDG, siempre, bueno, es un misterio cómo se va a comportar, pero si se comporta como la vez anterior, va a ser un partido donde más bien cada uno de sus liderazgos van a ir tomando decisiones y posiciones en función de los temas. Por lo tanto, hay ciertas cosas que se mantienen. Y la fragmentación, que llegó hace ya un rato, se mantiene en el caso del Congreso. Yo creo que esa no es una noticia particularmente mala para ninguno de los dos candidatos. Es suficientemente mala para los dos. Ok. Muchas gracias, Camilo, por este análisis. Recuerden poner me gusta en este video, este programa Turno PM. Te mandan muchos saludos en el chat.